Queridas hermanas y hermanos, en su primera lectura un texto del profeta Isaías, un texto optimista y un texto alegre, un texto en que nos habla de que por amor a Sión no callaré, que no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia, la justicia divina, y su salvación prenda, llamee como antorcha. Es un llamado a que los pueblos verán tu justicia. Y creo que este llamado nos invita, por una parte, a reconocer la necesidad de pedir que Dios actúe con justicia entre nosotros, pero también que encomendemos el tema de la justicia humana, el tema de la justicia que corresponde a la administración, para que, pues con tantas quejas como sabemos que hay, podamos encontrar modos de que mejore la administración de justicia en el país. En segundo lugar, la segunda lectura es una lectura que nos lleva a San Pablo en el texto a los Corintios, y en esta lectura de San Pablo nos va a hablar de los carismas, los dones del Espíritu, y él va a afirmar en esta carta a esta comunidad de Corinto: hay diversidad de carismas, pero hay solo un Espíritu. Hay diversidad de actuaciones, pero Dios actúa todo en todos. Y creo que el Papa Francisco nos ha remitido muchas veces a subrayar cómo en la Iglesia hay que fomentar esta dimensión de una unidad en lo fundamental, pero respetando también la diversidad de carismas, no pretendiendo que todos seamos idénticos en la Iglesia. Cada quien hemos recibido dones, y en la medida en que esos dones los pongamos al servicio de la comunidad, y en la medida en que esos dones nos ayuden y ayudemos con ellos a los demás, tenemos que ser auténticos para que cada quien dé de lo que tiene y de sus dones particulares. Por eso, a la vez hay que hacer un llamado, que es el que nos hace San Pablo, a que hay un solo Espíritu, que es el mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno en particular. Y creo que eso nos remite al respeto de la diversidad, siempre que sirva para construir la unidad. Cuando la diversidad se vuelve dispersión, cuando se vuelve disgregación, eso no ayuda. Cuando la diversidad termina ayudando no a la disgregación, sino a la congregación, ahí sí vamos a encontrar el sentido genuino de lo que esta palabra de San Pablo nos presenta. Y finalmente el Evangelio de hoy, pues es un relato también conocido, es el de las bodas de Caná, un relato en el que sabemos que María, la Virgen, estaba invitada, y también Jesús con sus discípulos, y ahí pues la escena ordinaria de que faltó el vino y de que la Virgen le va a decir a Jesús: pues no tienen vino, se les acabó. Y aquí no es un asunto de borracheras o apologías de las borracheras. Hay que ubicarse en el contexto del siglo I en Judea, y cómo allá el tema del vino es un tema en el que no solo se celebran las fiestas y se bebe para emborracharse, sino que se bebe para alegrarse con medida y con moderación. Y cuando la Virgen le va a decir a Jesús: no tienen vino, Jesús le va a reclamar: bueno, ¿y tú y yo qué tenemos que ver con esto? No somos los gerentes de la boda, no somos, como dicen ahora, los wedding organizers, como dicen en algunos lugares. Y sin embargo hay una frase muy hermosa que quizá es la que yo más quisiera resaltar del texto, porque nos remite a María, nos remite a la Virgen, nos remite a un mensaje que ella deja, y a un mensaje que cruza los siglos para invitarnos a entender cuál es el lugar de la devoción a la Virgen y qué es lo que la Virgen nos deja como mensaje para nosotros los creyentes. Es cuando ella dice: hagan lo que Él les diga. Era algo en que, en primer lugar, es una frase que va a decirle María a los que estaban ahí ayudando y sirviendo: hagan lo que Él les diga, pero
como digo, cruzando los siglos y los tiempos, encontramos que la frase de María llega a nosotros para decirnos igualmente, hagan lo que Él les diga. Él es su Hijo Jesús. Y María nos remite a Jesús, María nos remite a que hagamos aquello que el Señor nos invita a hacer. Esa es la fuente fundamental de lo que la Virgen nos dice y nos tiene que decir. Siempre la Virgen nos remite a Jesús y la Virgen nos remite a decir, hagan lo que Él les diga. De ahí va a darse el milagro, de ahí va a darse el signo, como nos va a decir San Juan, un signo de compartir, un signo de celebrar y alegrarse, pero un signo en el que, como subrayo, para nosotros hoy nos queda principalmente la frase de la Virgen, hagan lo que Él les diga, que sea esta frase la que vivamos y entendamos siempre entre nosotros.